Conjuntos, el primer tópico de muchos que vamos a tocar para embarcarnos en el apasionante mundo del cálculo matemático. ¡Vamos allá! Damos comienzo a este tema con el concepto de conjunto, que es un grupo de distintos objetos como números o letras. Estos se expresan con una letra mayúscula cualquiera, como por ejemplo la A. Dentro de un conjunto nos podemos encontrar con subconjuntos, que serán conjuntos cuyos elementos pertenecerán al primer conjunto. Estos también se representarán mediante una letra mayúscula. Un ejemplo de un conjunto podría ser R, que hace referencia a los números reales. Ahora bien, R tendrá subconjuntos como Z o N, que son los números enteros y naturales, respectivamente, ya que todos los valores de Z y de N pertenecen a R, mientras que todos los elementos de R no pertenecen a Z ni a N. Pensemos, por ejemplo, en el raíz de 3. Bien, cuando un elemento X pertenece a un conjunto, escribiremos esto, donde este símbolo se puede sustituir por pertenece. De lo contrario, escribiremos el mismo símbolo pero tachado, significando ahora no pertenece. Cuando tenemos un subconjunto B de otro A, y estos no son iguales, lo escribiremos así o así. En cambio, si no sabemos si estos son iguales, pondremos este otro, que indicará que el subconjunto B será igual o perteneciente al conjunto A. Los conjuntos se pueden operar para conseguir otros conjuntos. En primer lugar, existe la unión de dos conjuntos, que será otro conjunto que engloba al conjunto A y al B. Esta tendrá siempre un número mayor o igual de elementos que los conjuntos A y B. En segundo lugar, tenemos la intersección, que será otro conjunto que tendrá los elementos que compartan A y B. Por ello, esta pertenecerá o será igual a los conjuntos A y B. Y por último, el producto cartesiano, que es el conjunto resultante de ordenar en parejas los elementos de A y de B. Seguimos con el concepto de función. Para este, imaginemos dos conjuntos A y B. Pues bien, una función es una expresión que asigna a un elemento X un solo elemento Y o f de X. Y será un elemento perteneciente al conjunto B, mientras que X va a ser un elemento perteneciente al conjunto D, que es un subconjunto de A y se llama dominio. Una función estará determinada por 4 letras, que serán la D, un conjunto de elementos que define todos los posibles valores que va a poder tomar X en la función para dar un resultado que exista. La A, que es un conjunto que engloba el dominio y que contiene todos los posibles valores que puede tomar X. Este es el denominado espacio de entrada, donde se introduce un número en la función. La B, que es el espacio de resultado, donde tenemos todos los valores que la función nos podría devolver tras haber operado con el número X. Y F, que es la regla con la que asociamos la entrada X con el resultado Y. Y así es como se define realmente una función. Una función está asociada con 3 conjuntos. El dominio máximo, que será el mayor subconjunto menor o igual que A, para el que f de x tiene sentido. El rango, que es un conjunto que tiene todos los elementos convertidos por la regla f, es decir, contiene todos los resultados de x tras haber sido operada por la regla f. Y el gráfico, que será un subconjunto del conjunto A por B, es decir, de un producto cartesiano. Vamos con un ejemplo. Si tenemos que f de x es igual a x cubo, esta función la definiremos como esto, pues su dominio son todos los reales, su espacio de entrada van a ser también todos los reales, la regla que sigue es f y su rango es todos los reales. Como seguramente sabréis, las funciones pueden componerse, es una de las operaciones que explico en mi vídeo de funciones. Pero bueno, lo que nos concierne es que esta operación es importantísima y se realiza sustituyendo la función que va a ser compuesta por la variable de la otra. Esta operación es, además, asociativa, por lo que da igual el orden en que hagamos 3 o más composiciones seguidas. Cambiando de tema, las funciones pueden a veces tener nombres según si cumplen una serie de requisitos. Por ejemplo, una función se dice que es inyectiva cuando satisface que no tiene dos elementos del rango iguales. Es decir, que la y de dos x distintas no sean iguales. Una función se dice que es sobreyectiva cuando su rango es igual al conjunto B. Es decir, que todos los valores que obtengamos de f que pertenecen al rango sean todos los del conjunto B, que recordad que era el espacio de resultado. También una función se dice que es biyectiva si es inyectiva y sobreyectiva a la vez. Por último, una función f se dice que es invertible izquierda si existe una función g tal que f de x compuesta de g sea igual a x.
De la misma manera, una función f será invertible derecha si existe una función h tal que h de i compuesta de f sea igual a i. Tened en cuenta que en lo anterior i era una variable como x, así que no os confundáis. Por último, una función es invertible si es invertible tanto por la derecha como por la izquierda. Continuamos con los límites de funciones escalares. Pues bien, como ya sabréis, esta expresión, que se lee como el límite de f de x cuando x tiende a x sub 0 es igual a L, significa que el resultado de f de x se acerca cada vez más a L cuando x se aproxima a x sub 0. Bien, sabiendo esto, vamos a detenernos un momento para entender algunos conceptos necesarios para continuar. Empezamos con la función de distancia, también llamada función métrica. Esta función, dxy, asocia pares de elementos con la distancia entre ellos, que será igual al valor absoluto de su resta. Esta función cumple que la distancia entre x e y será mayor o igual que 0, que su distancia será igual a 0 si x es igual a y, que la distancia entre x a y es la misma que la de y a x, y que la distancia de x a otro número z es menor o igual que la distancia de x a y más la distancia de y a z. Seguimos con los intervalos, que pueden ser cerrados, cuando los extremos del intervalo están incluidos en este, y abiertos, cuando los extremos no forman parte del intervalo. También están los intervalos abiertos simétricos, que tendrán como centro un valor x sub 0 y como extremos x sub 0 menos epsilon y x sub 0 más epsilon. Por ello, su longitud será de 2 epsilon, siendo epsilon positivo. En este intervalo, x tendrá que ser mayor que x sub 0 menos epsilon y menor que x sub 0 más epsilon. El último concepto clave para empezar con los límites es el denominado punto de acumulación, también llamado punto límite o punto de aglomeración. El caso. Para explicar qué es, pensemos en un conjunto de números reales. Bien, pues un punto de acumulación será aquel que tenga en su entorno infinitos puntos de t, siendo t el dominio, por lo que puede ser aproximado por puntos pertenecientes a t de manera infinita. A ver, si por ejemplo tengo el intervalo abierto 0, 1, un punto de acumulación sería cualquiera que perteneciese a este intervalo, pues en sus proximidades siempre habrá infinitos puntos con los que aproximarse a este. Otro ejemplo sería el conjunto de los números naturales. En este, ningún punto podría ser un punto de acumulación, ya que no te puedes acercar a este de manera infinita, y tampoco tiene infinitos puntos en sus proximidades. Si cogiésemos el 3, por ejemplo, como mucho nos podríamos acercar con el 2 o el 4, pero nada más. De ahí que no sea un punto de acumulación. Ahora bien, un punto x sub 0 es un punto de acumulación izquierdo cuando existen infinitos puntos mayores que este por los que acercarse infinitamente. En cambio, un punto x sub 0 será un punto de acumulación derecho cuando existan infinitos puntos menores que este por los que acercarse a este infinitamente. Prosigamos en nuestra aventura con los límites. Si consideramos una función con un dominio igual o perteneciente a los reales y un punto de acumulación izquierdo x sub 0 para este conjunto D, podemos afirmar que la siguiente ecuación sostiene que para todo epsilon mayor que 0 existe un delta mayor que 0, tal que para cada x que sea perteneciente al dominio y mayor que x sub 0, que cumpla además que la distancia entre x sub 0 y x es menor que delta, la distancia entre L y f de x será menor que epsilon. ¿Pero por qué todo este rollo? Pensemos esto de forma visual. Tenemos una función f de x como esta y un punto de acumulación izquierdo x sub 0. Y ahora nos dicen que el límite de f de x cuando x tiende a x sub 0 es L. Pues para cada epsilon mayor que 0, que es un número que va a marcar una longitud entre L y el extremo de un intervalo que va a estar situado en el eje Y, tenemos un delta que es mayor que 0, es decir, positivo, que es lo mismo solo que con x sub 0, es decir, que va a marcar una longitud entre x sub 0 y el extremo del intervalo, que será x sub 0 más delta. Y ahora sabemos que esta x, si es mayor que x sub 0, va a cumplir que su distancia con respecto a x sub 0 va a ser menor que delta. A causa de esto, podemos luego afirmar que va a pasar lo mismo, pero en el eje de ordenadas, es decir, que la distancia entre f de x y L será menor que epsilon. Con esto podemos decir ahora que L es el límite lateral por la derecha de f de x cuando x tiende a x sub 0 por la derecha. Por la izquierda ocurre exactamente lo mismo, y es que siguiendo con el ejemplo anterior, si cogemos una x que sea menor que x sub 0 y la distancia entre estos es menor que delta, entonces la distancia entre L y f de x
será menor que epsilon. Y ahora tenemos que L es el límite lateral izquierdo de f de x cuando x tiende a x sub 0 por la izquierda. Cuando x sub 0 es un punto de acumulación tanto por la izquierda como por la derecha, entonces podemos concluir que el límite de f de x cuando x tiende a x sub 0 es L. Por esta igualdad, para cada epsilon que sea mayor que 0, vamos a tener un delta mayor que 0 y se va a cumplir que si tenemos un x perteneciente al dominio que esté situado a una distancia de x sub 0 que sea menor que delta, tenemos que la distancia entre f de x y L será menor que epsilon. Vamos, lo de antes. Vamos con las manipulaciones algebraicas de los límites. Pensemos en una sucesión finita de números reales a1, a2 hasta an, en una secuencia finita de funciones escalares f1, f2 hasta fn, y en un punto de acumulación izquierdo x sub 0 perteneciente a los números reales y a los dominios de las funciones anteriores. Si consideramos que el límite de f sub j de x, cuando x tiende a x sub 0 por la derecha, da L sub j, que va a ser un número real, siendo j igual a 1, 2 hasta n, entonces tenemos dos cosas, que el límite del sumatorio es igual al sumatorio de los límites y que el límite del producto es igual al producto de los límites. Además, si n es igual a 2 y a sub 2 y L sub 2 son distintos de 0, entonces se cumple también que el límite del cociente es igual al cociente del límite. Esto pasa también con los límites laterales por la derecha y con los límites si las condiciones son las apropiadas. Continuamos con el teorema del emparedado. Bien, sean f, g y h funciones escalares con el mismo dominio D, y sea x sub 0 un punto de acumulación izquierdo para D. Por si no lo sabéis, una función escalar toma un valor de entrada y devuelve un escalar. Vale, pues si h de x es menor o igual que f de x y f de x es menor o igual que g de x para cualquier x del dominio, y pasa que el límite de h de x cuando x tiende a x sub 0 por la derecha es igual al de g de x, que es un número real L, entonces sucede que el límite de f de x cuando x tiende a x sub 0 por la derecha será también igual a L. Locura, ¿eh? Pues esto sucede también con los límites laterales por la izquierda y con los límites si las condiciones son las apropiadas. Realmente este teorema es de sentido común, pues si h de x es menor o igual que f de x y esta es menor o igual que g de x, y además sucede que en un punto los límites de h de x y de g de x coinciden en el resultado, entonces será que justo están en un punto en el que las tres funciones son iguales, ya que f de x va a ser siempre mayor o igual que h de x y menor o igual que g de x, por lo que si estas dos coinciden, entonces tendremos que f de x también coincidirá. Ahora vamos a ver el límite de la composición de dos funciones que no sean continuas. Pues bien, consideremos dos funciones escalares f y g. Vale, tenemos la composición f de g de x, que consiste en sustituir g de x en las síes de f de x. Además, sabemos que el límite de g de x cuando x tiende a x sub 0 es igual a L, y que el límite de f de y cuando y tiende al número L es igual a L mayúscula. Bien, entonces el límite de la composición cuando ésta tiende a x sub 0 será el límite de f de lo que haya dado el límite de g de x al tender a ese número, que recordemos que hemos dicho que daba L. Así que vamos a sustituir L en las variables de f, pero eso es lo que habíamos hecho antes, y nos daba L mayúscula. Así, podemos decir que el límite de la composición cuando x tiende a x sub 0 es igual a L mayúscula. Vamos a seguir con las funciones continuas. Consideremos una función f cuyo dominio pertenezca o sea igual a los reales, y consideremos también un punto de acumulación izquierdo x sub 0 que pertenezca al dominio. La función f se dice que es continua por la izquierda en x sub 0 si el límite de f de x cuando x tiende a x sub 0 por la izquierda es igual a f de x sub 0. La continuidad por la derecha será igual, pero en este caso será el límite de f de x cuando x tiende a x sub 0 por la derecha el que es igual a f de x sub 0. La función será continua en cualquier x sub 0 perteneciente al dominio si el límite de f de x cuando x tiende a x sub 0 es igual a f de x sub 0. Es decir, cuando ésta es continua tanto por la derecha como por la izquierda en x sub 0. La función será entonces continua en todo su dominio cuando sea continua en todos sus puntos de acumulación x sub 0 pertenecientes al dominio.
Vamos con las manipulaciones algebraicas de funciones continuas. Para ello, imaginémonos una secuencia finita de números reales A1, A2 hasta AN y una secuencia finita de funciones escalares F1, F2 hasta Fn, que son todas continuas en x sub 0. Entonces, sucede que el sumatorio de estas funciones por estos números reales y que el producto de estas por los números reales serán otras dos funciones continuas en x sub 0. Además, cuando n es igual a 2 y a sub 2 f sub 2 de x sub 0 sea distinto de 0, sucede que el cociente de las dos funciones por sus números reales es también continua en x sub 0. Sigamos con el estudio de la continuidad en composiciones de funciones. Pues bien, sea g una función continua en x sub 0 y f otra función continua en gx sub 0. Vale, pues g compuesta con f será continua en x sub 0. También sucede que si f es invertible y continua en un intervalo i mayúscula, entonces su inversa será también continua. Terminamos este apartado con dos teoremas. El teorema del valor intermedio, que nos afirma que si una función f es continua en el intervalo cerrado a,b y k es un número cualquiera entre f de a y f de b, es decir, las imágenes de los extremos del intervalo, entonces hay al menos un punto c perteneciente a este intervalo abierto tal que f de c sea igual a k. Es decir, que si la función es continua en un intervalo cerrado cualquiera y cogemos un punto k entre f de a y f de b, nos vamos a encontrar sí o sí con un punto c que pertenezca al intervalo y que tenga como imagen k. Y el teorema de Weierstrass, que sostiene que si una función f es continua en un intervalo cerrado a,b, entonces alcanzará sus valores máximos y mínimos en puntos del intervalo. Este es demasiado lógico, pues está claro que si acotamos una función, ésta tendrá sus valores máximos y mínimos dentro de este. Vamos a terminar el vídeo con los límites impropios, que son aquellos en los que interviene el infinito. Empecemos primero con el concepto de límite no acotado. Para ello, imaginemos que tenemos una función f con un dominio que sea igual o pertenezca a los reales. Y también imaginemos que tenemos un punto de acumulación izquierdo x sub 0 perteneciente al dominio. Pues si el límite de f de x cuando x tiende a x sub 0 por la derecha es más infinito, es porque para cada k mayor que 0, siendo k la imagen de un punto cualquiera de la función, hay un delta mayor que 0, tal que para cada x mayor que x sub 0, siempre que éste pertenezca al dominio, y que se cumpla que la distancia entre x y x sub 0 sea menor que delta, tendremos que f de x será mayor que k. A ver, básicamente, si tenemos un punto de la función con una imagen k positiva, es decir, con un determinado valor del eje y positivo, y sucede que existe un delta mayor que 0, que es una longitud entre un punto x sub 0 que se va a encontrar en el dominio y x sub 0 más delta, que cumple que para cada valor de x mayor que x sub 0 y menor que x sub 0 más delta, la distancia entre estos dos será menor que delta, y f de x será mayor que k. Si el límite de f de x cuando x tiende a x sub 0 por la derecha es menos infinito, entonces sucederá lo mismo, solo que esta vez f de x será menor que menos k, pues habíamos dicho que k era positiva. Esto pasa igual con el límite cuando x tiende a x sub 0 por la izquierda. Si sucede lo mismo tanto por la derecha como por la izquierda, podremos decir que el límite de f de x cuando x tiende a x sub 0 es igual a más menos infinito. Seguimos con el límite cuando x tiende a infinito. Imaginemos una función f cuyo dominio sean los reales. Y ahora imaginemos que más infinito es un punto de acumulación derecho para el dominio. Entonces tendremos que el límite de f de x cuando x tiende a más infinito es L, siendo L un número real. Además, para cada epsilon mayor que 0, que es una longitud que va a estar en el eje y, existe un m mayor que 0, tal que para cada x que pertenezca al dominio y satisfaga que x es mayor que m, se cumplirá que la distancia entre f de x y L será menor que epsilon.
El límite de f de x cuando x tiende a infinito es infinito cuando para cada k mayor que 0 existe una m mayor que 0, tal que, por cada x que pertenezca al dominio y sea mayor que m, se cumple que f de x va a ser mayor que k. Es decir, que si cogemos un número positivo cualquiera que sea mayor que m, tendremos que la imagen de dicho punto será mayor a la del número k. Por último, el límite de f de x cuando x tiende a infinito será igual a menos infinito cuando para cada k mayor que 0 existe una m mayor que 0, tal que para cada x que pertenezca al dominio y sea mayor que m, se cumple que f de x es menor que menos k. Esto es exactamente lo mismo que lo anterior, solo que aquí nos queda que f de x va a ser menor que menos k. Para el límite de f de x cuando x tiende a menos infinito, siendo este un punto de acumulación izquierdo del dominio, este límite puede ser igual a un número L que pertenece a los reales. Si para cada epsilon mayor que 0 existe una m mayor que 0, tal que para cada x que pertenezca al dominio y que sea menor que menos m, sucede que la distancia entre f de x y L es menor que epsilon. También sabemos que el límite de f de x cuando x tiende a menos infinito es igual a infinito cuando para cada k mayor que 0 existe una m mayor que 0, tal que para cada x que pertenezca al dominio y que sea menor que menos m, sucede que f de x es mayor que k. Además, el límite de f de x cuando x tiende a menos infinito es menos infinito cuando para cada k mayor que 0 hay una m que es mayor que 0, tal que para cada x que pertenezca al dominio y que sea menor que menos m, sucede que f de x es menor que menos k. Continuemos con las manipulaciones algebraicas de los límites. Para esto consideremos dos funciones f y g, cuyo dominio son los reales. Y también consideremos un punto de acumulación izquierdo o derecho, x sub 0, que pertenece al dominio, siendo posibles también el más y el menos infinito. Pues bien, si los límites derecho o izquierdo de f y de g existen en x sub 0, podremos argumentar los siguientes procesos. El límite de la suma de las dos funciones es igual a la suma de los límites de cada función. Lo mismo con la resta. El límite del producto de las dos funciones será igual al producto de los límites de cada función. El límite del cociente de las dos funciones será igual al cociente de los límites de las dos funciones. Y el límite de una función elevada a otra es igual al límite de una elevada al límite de la otra. Y ahora que ya todo ha acabado, he de deciros que os recomiendo ver este otro vídeo de límites que os repasa un poco todo lo que son y todos los tipos. Pero bueno, quitando todo esto que a nadie le importa, y de hecho seguramente ya no haya nadie escuchando esto, quiero dar las gracias a todos los que hayáis llegado aquí. Gracias por haber visto el vídeo, espero que os haya servido sobre todo. Eso es lo más importante. Pero bueno, otra cosa importante es que os vuelva a ver, así que nada, allí nos veremos. No sé dónde es allí, pero nos veremos.